mi sed de Dios. Hoy la recibo y me llena y brota y se desborda en bendición hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pone la fecha. Algo está pasando, pero como que siento que están allá muy lejos. Y es porque, por seguridad, aunque nunca se han caído esas lámparas, pues por seguridad no debe haber gente abajo de las lámparas. Entonces, me quedan bien lejos y necesitaría que estuvieran más cerca, ¿no es cierto? ¿Quién está dispuesto a arriesgarse a que le caiga la lámpara encima? Nadie. Bueno, en esta tarde vamos a tener bautismos. Dígale al que está a un lado, ¿ya te bautizaste? Y si dice que no, dígale, es tu oportunidad. Es tu oportunidad. ¿Sí? Y la obediencia siempre trae una bendición grande de parte de Dios. La obediencia a Dios. De manera que debemos de ser obedientes a Dios. Si usted está atento a lo que está pasando a nuestro alrededor, se está dando cuenta de que cada vez la situación se pone un poco más difícil. Y en el ámbito espiritual, cuando vivimos en una comunión con Dios, pues como que de ahí tomamos un refrigerio en medio de una situación difícil. Vienen las situaciones difíciles en el mundo y nosotros tenemos a quién acudir y a dónde acudir. Y es ahí al corazón de Dios, donde puede venir una lluvia que refresca, pero esta lluvia hace que la semilla de la palabra de Dios germine y produzca su fruto a su tiempo. Necesitamos siempre estar en esta condición. ¿Cuáles son las noticias de esta semana? Las noticias de esta semana son, por ejemplo, las escuelas están teniendo un problema muy serio, en todas las escuelas, y más en las escuelas de gobierno que en las particulares, aunque las particulares no quedan fuera. ¿Y cuál es el problema? Que los niños demasiado pequeños están teniendo acceso a información por vía internet o por vía de los teléfonos de situaciones sexuales, y a muy temprana edad están empezando a ver actos sexuales. Pero ¿no cree usted que están viendo actos sexuales así sencillos? Están viendo actos sexuales verdaderamente pues alarmantes, ¿sí? De manera que como ellos no saben manejar esa situación, entonces hay un descontrol total en sus mentes. Es como una especie de cortocircuito en sus mentes. De manera que entonces las escuelas están muy preocupados porque ya se reúnen niños y se cuestionan su sexualidad. Y entonces los niños no quieren ser niños y las niñas no quieren ser niñas. De manera que entonces hacen círculos a escondidas
y los niños empiezan a ver si se tocan y que si exponen sus miembros y todas esas cosas, pero resulta que ese grupo pequeño o grande, si el niño no está dispuesto a hacer lo que el grupo hace, entonces son señalados y se autonombran gays, se autonombran como un grupo de esa manera. Ellos no saben lo que están diciendo, no saben lo que está pasando, simple y sencillamente son un reflejo de lo que están viendo y de lo que están oyendo. Pero poco a poco este síndrome y esta maldad va entrando a sus mentes y va trayendo una confusión en sus mentes. Y levanten la mano las personas que hayan sabido de algún problema de esta naturaleza en las escuelas. Levanten la mano. ¿Sí? Que haya usted conocido, sabido. Si usted no lo sabe, es porque no ha puesto atención. Pero la Secretaría de Educación Pública está alarmada de lo que está pasando. Usted y yo necesitamos platicar más de cerca con nuestros jóvenes. ¿Qué están viendo? ¿Qué es lo que están diciendo sus amistades? ¿Con quiénes andan? No permita usted que anden en cualquier lugar ni con cualquier persona. Porque estamos viviendo tiempos, como dice la palabra de Dios, tiempos de gran peligro, tiempos peligrosos. Y necesitamos ser entendidos de los tiempos que nos tocan vivir. Oír esto que está pasando hoy, en los tiempos en que yo estaba en la primaria, era verdaderamente imposible que sucediera una cosa así. Es más, las palabras de homosexual o esas cosas ni siquiera estaban en el diccionario de nosotros. Ni siquiera pasaba por la mente. Y las personas que tenían problemas con su sexualidad eran personas que se escondían y no salían a la luz fácilmente. Había sus excepciones. Pero hoy en día hay una corriente tan fuerte a través del Facebook, ¿verdad? Déjeme explicarle. Hay niñas que tal vez usted no lo sepa, pero se toman fotos, 2 niñas, 3 niñas, y se ponen en ropa interior y no les sale su rostro, o si les sale, y empiezan a mandarlos por los correos, por los medios de comunicación, por las redes, porque sienten ellas que tienen cuerpos muy bonitos y que van a ser exhibidas y todas estas cosas. Pero hay redes de grupos delincuentes que se meten a esas redes, sacan a esas personas de las redes y las involucran en fotografías no correctas, en donde están haciendo actos sexuales y ellas aparecen en esos actos sexuales. Porque la inocencia de los niños piensan que porque pueden meter a una red social su foto, su imagen, hay una cantidad enorme de depredadores sexuales en el mundo entero que están dispuestos a tomar esas fotos y hacer de ellas lo que ellos quieran. Usted como padre de familia tiene que tener control de lo que está pasando con los teléfonos, con las computadoras y con lo que tienen en las manos sus hijos. ¿Qué le hace que le digan que usted es un cavernícola, que no está actualizado? No importa que le digan eso. Usted es responsable, ¿verdad? Bien, los delincuentes, ¿verdad? Si usted está exhibiendo en las redes que tiene un carro nuevo, que tiene esto, que viste de marca, lo van etiquetando, lo ponen en la lista de los que van a asaltar.
porque usted está diciendo que lo tienen. Esos que viajan y sacan en el que están viajando y que están por todas partes, a esos les ponen la mira, y vienen grupos delincuentes que vienen de otras partes del mundo y llegan en aviones particulares aquí, y esas son unas redes, y ya saben a qué casas ir, ya saben a quién asaltar, porque ya los han estado vigilando, han estado viendo los Facebook, han estado viendo todas sus comunicaciones y van directo a esas personas. Saben a qué hora llegan a su casa, saben si tienen portón eléctrico, toda la información, y vienen bien vestidos y parecen personas de Hollywood y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero son ladrones y vienen a hurtar y vienen dispuestos a todo. Duran no máximo de 2 días, hacen todas las fechorías, se suben al avión y se van a otra ciudad. Y así están por todo el mundo, asaltando y tomando víctimas, ¿sí?, de todo esto. Un celular perdido es valiosísimo para la delincuencia. Usted tiene que no tenga nombres completos de sus familiares, no tenga direcciones completas de sus familiares, téngalos por apodo, téngalos de alguna manera, no sé, no ponga los nombres completos. ¿Por qué? Porque usted está poniendo en manos de alguien que tome su celular toda la información, tío fulano de tal, mi primo sultano de tal, y todas las cosas, ¿verdad? De manera que tienen un acervo de información para extorsionarle, para hacer un montón de cosas, ¿verdad? Bien, el problema de los medios de comunicación son verdaderamente alarmantes para todos nosotros, y no hay nadie que quede exento de ellos. Ya en las escuelas, por ejemplo, en la Escuela Horizonte, se están poniendo ya equipos que puedan controlar las señales para que desde la escuela nadie pueda tener acceso a ningún sitio de internet de pornografía. Pero déjenme explicarle, hay también un control hay más de 200,000 palabras que no pueden entrar al internet de las personas que están ahí. Palabras sucias, palabras incorrectas, palabras que no son correctas. Hay un procesador internacional que se contrata la señal, se ponen en las computadoras y en los teléfonos para que una palabra grosera, una palabra que hable de sexo, una palabra incorrecta, automáticamente no entra. Hasta esto tenemos que estar llegando. Las escuelas en la ciudad están poniendo ya todos estos controles, porque los jóvenes están ahí usando sus teléfonos y están poniéndoles controles para que no tengan acceso a esto. Las escuelas públicas todavía no tienen este tipo de filtros, ¿verdad? Y usted se puede alarmar, ¿sí? Usted puede tener por 17 pesos al año una información en los teléfonos de sus hijos para saber con quién hablaron, qué hablaron, en dónde estuvieron. Tienen un seguidor satelital para ver si este día en qué lugar se estacionó, en qué lugar estuvo, a quién visitó, por dónde anduvo. ¿Por qué? Porque usted es responsable de la vida de sus hijos. Va conmigo en lo que estoy diciendo. Dígalo conmigo, los tiempos son peligrosos, ¿verdad? Y nosotros somos responsables. Y estamos en medio de una situación. El pecado ha traído toda esta información. ¿En dónde es donde más se desvirtúa el principio de hombre y mujer? No es en los medios solamente, es en la casa. Cuando usted encuentra que la mujer se salió de su casa para ir a trabajar como si fuera hombre, en ese momento se perdió el principio de mujer. No sé si me expliqué. Y el del hombre dejó de trabajar para quedarse en la casa, se perdió el principio de hombre. Inconscientemente los niños están viendo y dicen, pues no sé quién es el hombre ni quién es la mujer.
Los estereotipos que ven en su casa no corresponden a la realidad. Pero déjeme decir, si usted como mujer es la que manda en su casa, pues muy merecido se lo tiene su marido. Pero la verdad es que entonces los hijos están viendo una forma de familia que no es la correcta. Y entonces empiezan a una edad temprana a no entender qué son o qué quieren ser. Si la mamá es la que manda, pues entonces todos quieren ser como la mamá. Y si es el papá, pues todos quieren ser como el papá. Y se deforman las personalidades. Por eso es importante que en su casa el hombre sea el hombre de la casa y la mujer sea la mujer de su casa. Es importante esto, ¿verdad? Y los hijos deben de tener un orden establecido. Dios lo establece de esta manera. ¿Qué es lo que ha pasado en medio de todo esto? La palabra se llama pecado. Y dice que estos tiempos se van a caracterizar por varias situaciones. Número 1, dice, va a haber engañadores. ¿Sí? Número 1, falsos profetas, falsos apóstoles, que van a usar palabras con artimañas incorrectas. Va a haber falsos. Y van a engañar aún a los escogidos de Dios. ¿Usted sabía que ya hay iglesias para puros gay? ¿Verdad? Hasta suena suave, ¿no? Dice, soy gay, como diciendo, soy millonario. No sé, en mi tiempo no les decían así, ¿verdad? Entonces están como a los borrachos, les dicen ahora que tomadores sociales. No se oye tan feo, ¿verdad? Pero la realidad es que la palabra dice que son borrachos. Entonces estamos tratando de encontrarle formas, ¿verdad?, a las cosas para que no se oigan tan mal. Desde convivencia, ¿cómo dice? Sociedad conyugal. O sea, el mundo es bien astuto y está buscando formas. De manera que entonces todo esto viene a raíz del pecado. Y usted y yo necesitamos una ayuda que realmente traiga un beneficio para nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos 5, 17. Todos juntos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, a ver, dígalo fuerte, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Denle un aplauso a Dios, amén. Vean lo que dice este versículo bíblico. Dice que por la transgresión de uno solo, Adán, por el pecado de Adán y Eva, reinó la muerte, ¿verdad? Mas mucho más reinaremos en vida por un solo hombre, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Palabras tan preciosas, palabras tan llenas de significado para todos nosotros, ¿verdad? De manera que en la vida de las personas o reina la muerte o reina la gracia, la vida. Y esperamos que en todos los hogares que están aquí representados esté la vida, porque dice la palabra de Dios que reciben la abundancia de la gracia, la abundancia de la vida y del don de la justicia, el regalo de Dios que nos justifica. De manera que entonces todos estamos luchando hasta el día de hoy con situaciones bien difíciles.
¿No se le hace a usted triste todas las noticias que oye por la televisión? ¿No le da a usted tristeza que están degradando a las personas por la televisión? Y que porque si tienen una casa blanca, que porque si tienen esto, que si tienen esto otro, ¿sí? Y ahí está todo el teleauditorio, ¿verdad? Escuchando todas estas cosas y llenándose de todas estas situaciones y tomando como suyas estas situaciones, y empiezan a hablar contra el presidente, contra las personas, con todas las cosas. Yo no estoy aquí en esta tarde para decirles si el presidente se lo merece o no. Lo que no tienen derecho es que le roben a usted la vida llenándola de porquería. Porque la palabra de Dios dice que reinarán en vida por Cristo todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Reinar es estar por encima de, dígalo, reinar es estar por encima de. Por el amor de Dios, sálgase del teleauditorio que está bajo la influencia de un montón de información y de cosas pesadas, sucias y problemas, y póngase en el nombre de Jesucristo por encima, reinando en vida sobre todo eso. ¿Puede decir amén? Usted está en la televisión y sale una cosa y usted inmediatamente dice: Padre, hoy en el nombre de Jesucristo, conforme a tu palabra, yo me pongo por encima de toda esa inmundicia. Es la verdad, ¿sí? Hay tantas cosas que están pasando. Hay situaciones que están trayendo un dolor para las familias. Los hijos no saben cómo expresar su vacío y su descontento. Y no hay manera de comunicar esto. No hay manera de platicar con alguien. Y están en sus mentes y en sus cuerpos autodestruyéndose. Y el Señor dice: el propósito que yo tengo para la vida, el propósito que yo tengo para tu vida es que reines con Cristo por la gracia y la justicia de Él. Ningún joven aquí, ninguna familia que esté aquí, ningún hombre, ningún esposo, esposa, mujer, ningún joven, nadie puede aceptar el vivir en una condición inferior a la que Dios está ofreciendo. Puede decir amén a esto, ¿verdad? Usted tiene que tomar esta palabra de Romanos capítulo 5, 18, 17 y decir: Dios me ha llamado a reinar en vida, no para reinar para muerte. Estoy llamado para reinar en vida por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y dice: y recibir la abundancia del don de Dios, de la gracia de Dios y la justicia de Dios para mí. Y yo tengo que por fe cerrar mis ojos y recibirla y decir: es mía, es mi bendición de hoy. Y dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación. Por la transgresión de Adán, dígalo, por la transgresión de Adán vino la condenación. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte, eso es condenación. Mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué quiere decir? Haz de cuenta que unas personas dicen: les han declarado muerte, la justicia les declaró muerte. Por el pecado la paga es muerte, pero por la justicia de uno, Cristo, ahora nos es declarada ¿qué? Fuerte, dígalo, vida.
¿Por qué seguir viviendo en la muerte cuando por la gracia de uno recibimos la vida? ¿Por qué seguir viviendo en el mundo que es muerte? ¿Por qué seguir en las corrientes del mundo si tenemos la oportunidad de vivir una vida gloriosa? Si la condenación de muerte vino por un hombre, ¿verdad? Entonces ahora la justificación de la justicia de Dios viene por Jesucristo. Amado hermano, si usted está viviendo fuera de Cristo, usted está condenando la vida de toda su descendencia. Si usted está viviendo de manera incorrecta, joven, si tú estás empezando a hacer cosas incorrectas y estás permitiendo que entren a tu mente y a tu corazón cosas incorrectas, estás en condenación de muerte. Estás trayendo para ti muerte y estás trayendo para toda tu descendencia en un futuro muerte. Si estás haciendo algo contra ti mismo y estás con la corriente del mundo y haciendo lo que otros hacen incorrecto, de manera que estás trayendo condenación de muerte. Si por uno solo vino la muerte y la condenación, por uno solo viene la muerte y la condenación para toda su descendencia. De manera que ahora, jóvenes, ustedes que ya tienen entendimiento y saben lo que es correcto y lo que es incorrecto en su manera de vivir, pensar y hacer, tienen que saber que ustedes caminan por el camino de la condenación y la muerte, o caminan hoy por la justicia, que es vida en Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén? Es una decisión de todos los días. Porque no para con uno, continúa y continúa y continúa. Dios está diciendo en su palabra: quiero que sepan que que reinarán en vida, porque la muerte ha sido quitada de en medio de nosotros por la justicia de Cristo. Y está diciendo: ya no vivan en condenación de muerte. No vivan esclavos del pecado y de la muerte. No vivan como el mundo está viviendo. No hagan las cosas del mundo. No presten sus ojos para ver lo incorrecto del mundo. No presten sus oídos. No importa que los saquen del círculo de amistad y que digan que ustedes son raros porque no hacen lo que la mayoría hace incorrecta. Dios estará con ustedes, siempre con ustedes, y no los dejará. Tienen que ser jóvenes valientes en medio de este mundo tan tremendamente equivocado y que va en un grado superlativo hacia más y más y más. Gloria a su nombre, porque Dios está levantando jóvenes fieles, llenos de la abundancia del bien y la justicia de Dios y del don de Dios. Gracias a Dios por esos matrimonios que se fortalecen en Cristo y que se llenan de Él. Gracias porque cuidan de sus familias. Gracias porque extienden humildemente la misericordia de Dios para sacar de la condenación y de la muerte a otros que van sin Cristo y sin esperanza por esos caminos. Amados hermanos, yo no vengo aquí de fatalista, yo vengo de realista. Tened cuidado de nuestra manera de vivir. Somos responsables. A mí me enseñaron desde muy pequeño a ser responsable de mis actos, ¿verdad? Y siempre hay personas que les molesta porque le digo, llegan y me dicen: es que hay esto y esto y esto y esto. Y le digo: es un problema que tú tienes y que tú tienes que resolver. Porque si tú le resuelves siempre los problemas a alguien, ese alguien nunca sabrá cómo resolver sus problemas.
me duele tanto lo que está pasando, me duele mucho, pero tú eres la solución en Cristo Jesús. Y tienes que tomar el camino correcto. La condenación de muerte vino por un solo hombre llamado Adán, pero por uno solo vino la justicia de la vida para todos nosotros. Contraste, ¿verdad? ¿Qué es justicia? Somos declarados justos por la gracia de Cristo, sin serlo. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Déjeme decirle, a ver, dice que uno desobedeció y por la desobediencia de uno afectó a todos. Dígalo conmigo. Uno desobedeció y por la desobediencia de uno afectó a todos. ¿Está claro? Joven, si estás por el camino de la desobediencia, tu desobediencia afectará toda tu casa y toda tu descendencia. Los afectará. Tendrá consecuencias. Esposo, la palabra de Dios dice que la desobediencia tiene una consecuencia a todos los que viven contigo y a los que han de venir. Y dice, oye, pues está duro. Sí, porque Dios es un Dios de una sola manera. Dios no es tornadizo. Dios dice, el que conmigo no es, contra mí es. Así es la vida. En medio de esta vida tan difícil necesitamos encontrar una vida abundante y estable en Dios. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Denle un aplauso a Dios. Dice, por la obediencia de uno, los muchos hemos sido constituidos justos. Amén. Amén. Qué bendición tan grande. Por su gracia y por la obediencia de Cristo de ir a la cruz del Calvario, ahora nosotros somos declarados justos por fe, sin serlo. Qué bendición. ¿Qué quiere decir esto? Joven, si te están orillando a hacer cosas incorrectas en los grupos de tu escuela y todo eso, por mantenerte firme y no condescender a lo incorrecto, por tu decisión correcta, estás bendiciendo a toda tu casa. Le va a ir bien a tu papá, le va a ir bien a tu mamá y le va a ir bien a tus hermanos, que son los más cercanos a ti. Pero por la desobediencia de uno, vendrá la condenación para todos. Consecuencias tremendas en la vida de las personas. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo nuestro Señor. El propósito de Dios es Cristo. El propósito de Dios es que reine la justicia por medio de Cristo para vida en todos nosotros. Caminar con Cristo, caminar con Él, vivir para Él, obedientes a su palabra, diciendo no al mundo y sí a la bendición de Dios, diciendo no a las cosas del mundo, ¿verdad? Pero como tenemos hijos que todavía no saben defenderse y no tienen la experiencia, tenemos que cuidar qué es lo que ven, dónde andan, con quién hablan, ¿verdad? Lo que hacen.
Levanten la mano los papás que ven los cuadernos de sus hijos. Sí, bájenla. Levanten la mano los papás que no tienen tiempo para poder ver al detalle los cuadernos de sus hijos. Sean honestos. Usted no sabe ni lo que está escribiendo. No sabe las figuras que está haciendo. No sabe su mente en qué está. Usted es responsable de levantarse y ver todos los cuadernos. Y si usted escucha ahí Juanito, 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 pues váyase de inmediato a la casa, a la escuela para ver quién es el Juanito. Usted es responsable de verlo, ¿verdad? Yo al principio tenía muchos problemas con mi esposa porque mi esposa les revisaba hasta las muelas picadas. Y yo como que no me gustaba eso y le decía, es que tú no puedes andarte metiendo en la... ¿Cómo que no puedo andarme metiendo? Les reviso las mochilas, les reviso las bolsas, a ver si traen ahí un pedazo de tabaco para ver si se metieron un cigarro por ahí o algo. Yo les reviso todo, hasta las muelas picadas, porque yo soy responsable de saber qué está pasando en mi casa. Y decía yo, pues tiene razón. Pero yo no me imaginaba todo eso. Pero las mujeres son muy imaginativas, ¿verdad? Y por eso cachan a los esposos en cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque los esposos son bien tontos. No borran los mensajes ni nada. Y de repente son expertas en los teléfonos. Dejas el teléfono ahí, lo agarra la mujer, sabe todo lo que hiciste, lo que dijiste, lo que no dijiste, y lo demás lo inventa. Son maravillosas. Dígalo conmigo, son maravillosas. Dígalo, son maravillosas. Nos cuidan por todas partes, ¿verdad? Y hay otros que dicen, voy a tener 2 teléfonos. Es peor. Mejor camine derecho. Dígalo, mejor derechitos. ¿Para qué andarle pues? ¿Verdad? De manera que como yo no quiero tener problemas, yo no soy cibernético. Me cuesta trabajo marcarle el número a alguien. Le digo, Eva, márquele a fulano. Eva, márquele a sultano. Eva, márquele a fulano. Así era. Pero entonces, ¿por qué es esta plática en esta mañana? Porque es bien importante. Porque dice el capítulo 6, ¿sí? Claramente está hablando el capítulo 5 y está diciendo, en Adán estamos perdidos, condenados y muertos. En Cristo estamos justificados y llenos de vida. ¿Por qué escoger el mundo si podemos escoger la vida? ¿Por qué vivir de una manera incorrecta? ¿Por qué vivir en la desobediencia? ¿Por qué vivir en enemistad contra nuestros padres como hijos? ¿Y por qué vivir en enemistad como matrimonio? ¿Por qué vivir de esta manera? ¿Por qué no ponernos atención? ¿Por qué pasamos tanto tiempo pensando en cómo obtener recursos y cómo trabajar más y descuidamos la vida de nuestros hijos? Porque para nosotros en esta cultura nos han dicho que las personas de éxito son las que ganan más dinero y tienen más cosas. Pero la verdad de Dios es que dice su palabra que las personas de éxito son los que son capaces de tener una familia correcta, en orden, felices, caminando juntos, y no se necesita mucho para eso. Le hablo a una persona, ¿no? Y le digo, me estoy reportando, ¿cómo está usted? ¿Qué está haciendo? Ay, me estoy comiendo unos frijolitos así, con un quesito rallado arriba, y digo yo, trágame tierra. Y con una tortillita bien suave, caliente, y ay, están tan sabrosos. Digo yo, con el hambre que tengo, Señor. Bueno, le hablo como a los 2 días.
¿y cómo le va? ¿Y cómo le ha ido con esta situación? Quedé de hablarle, hermana. Me estoy comiendo unos frijolitos ahorita, dice, con un quesito salado, esos rayados arriba, hermano. Miren qué buenos, con una tortillita bien ricas. Dije yo, pues esta mujer come puros frijoles. Le hablo a otra hermana y dice, hermana, a sus órdenes. Ay, es que me estoy comiendo unos quelites, hermano. Dice, mira qué bueno los quelites. Y digo yo, con lo que me gustan los quelites a mí, con unas tortillas hechas a mano, no le sigue, hermana. Mejor dígame, ¿para qué me quería? ¿A poco le gustan a usted los quelites? ¿Por qué cree que estoy hecho de qué? Le dije. Entre verdolagas y quelites y frijoles, ahí nos la llevamos. Y no estoy muy dado al catre, ¿verdad? Dije, ahí cuando se acuerde de su pastor, por el amor de Dios, manden mis quelititos. Y el viernes me llegó como medio litro de quelites. Ay, no te hago nada, carita afilada. Amado hermano, lo que quiero decirle es que no la complique tanto, no se necesita tanto. Hay una hermana que tiene el don de la misericordia y que nos lleva unas tortillas de maíz hechas a mano, con unos frijolitos del rancho y con una rajita adentro, y manda más o menos, bueno, ya se acabaron, no. Y luego le pone machaquita a otro y las manda para allá, y llega ella y me lleva mi porción de 10 y 10. Ay, hermano, es un pleito. Llegan y todos sobre los tacos, no quieren saber de nada. Los tiene a todos controlados con los tacos. Por allá me toca uno de vez en cuando a mí. Amado hermano, la vida nos está enseñando otra cosa. Y no quiere decir que no es bueno comer carne y no es bueno esto, sino que la vida no es tan complicada. Nosotros la complicamos. Y no quiere decir que no va a poder comer otra cosa. Pero dice Pablo, para todo he sido enseñado, y en todo he sido, para tener, para no tener, para estar en abundancia, para comer con reyes, para comer con pobres, donde quiera, para todo, porque Dios es el que nos sustenta, amado hermano. Él nos provee, Él nos da. No se preocupe usted por tratar de sustituir el obtener recursos ¿cómo se dice? Como consecuencia, descuidar su casa. Hay un balance, porque tengo que proveer para mi casa y tengo que hacer lo mejor que me sea posible para poder traer a mi casa. La palabra de Dios dice que Él es nuestra justicia, Él es nuestra vida, Él es nuestra provisión y Él es nuestro cuidado. Y Él quiere lo mejor para nuestras vidas, y esto es importante. Poner atención a nuestras vidas. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, iglesia, vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado. Dice, ¿a qué estamos muertos? A la poderosa influencia que tiene el pecado sobre la vida de las personas. No debemos de desear vivir en el pecado nunca. Nunca jamás. Tenemos que aprender a vivir en Cristo Jesús, en el bien y la justicia de Él. Dice que el bautismo del agua es un símbolo de la unión, Dice, el bautismo en agua, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Tenemos que saber esto, que el bautismo es un símbolo de la unión del creyente con Cristo. Y nos unimos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? Si usted llega a un muerto y le dice, hey, ¿qué hace el muerto? Y si usted, el muerto le debía dinero, va usted y le dice al muerto, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a regresar lo que te presté? Está muerto, dígalo. Está muerto. Ya no hay nada que hacer. De manera que si la persona que está muerta ya no tiene deudas, ya no tiene nada, ni se le puede exigir nada. Y dice, considerémonos muertos al pecado. Cuando el pecado dice, oye, ¿y qué pasó con las chamaconas de allá de la colonia fulana de tal? Y usted está muerto. ¿Está muerto? Y le vuelven a decir, dice, ese no tiene remedio, está muerto. Y le vuelven a decir, ¿y usted está qué? Muerto. Para las cosas del mundo, muerto. Para las cosas de Dios, vivo. Por medio de la resurrección de Cristo. Ahora es Cristo el que vive en mí. De manera que si llegan y te preguntan, ¿eres hijo de Dios? Y usted contesta, ¿por qué? Porque está vivo. Amén. Porque usted por la justicia de Dios recibió la vida y vida eterna. Hoy va a haber bautismos. ¿Qué significa el bautismo? Que usted está muerto al mundo. Número 1. Número 2. Que usted es sepultado para muerte por el bautismo. A un muerto se le sepulta. Y número 3, que no nada más se identifica con la sepultura, sino con la resurrección. Y la resurrección es una resurrección de vida. De manera que el Espíritu Santo viene y llega a su vida. Y le imparte la justicia y la vida de Cristo. Y usted es declarado hijo, hija de Dios por su gracia. ¿Por qué la persona tiene que bautizarse? Porque es una ordenanza de que si usted recibió a Jesucristo y le perdonó sus pecados, usted necesita públicamente decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. He recibido a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Y da usted público testimonio.
Entonces el que lo bautiza le dice: ¿Jesucristo es tu Señor? Y usted dice: sí. ¿Has decidido tú obedecer al Señor en la ordenanza del bautismo por tu propia voluntad? Sí. ¿Para dar testimonio al mundo de que eres un hijo de Dios? Sí. Por tu pública confesión de fe, por la gracia que me es concedida en este momento, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por ordenanza de Jesús. Amén. Y lo dejan un rato para ver cuánto aguanta. No es cierto. Ya a las 3 patadas va para arriba. Es que tiene que morir, hermano, es la verdad. ¿Verdad? Sí, y lo levantan, y usted al levantarlo de las aguas, entonces sucede algo extraordinario. El Espíritu de Dios viene sobre usted. El Espíritu de vida le fue dado en el momento del perdón de sus pecados, pero viene el Espíritu de resurrección, el Espíritu de testimonio, el Espíritu de poder, el Espíritu Santo. ¿Le gusta eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan aquellos 3 jóvenes que Nabucodonosor mandó al horno para que los quemaran? Porque no se habían arrodillado ante la estatua de él, ¿verdad? De manera que entonces dice que agarraron a los jóvenes y los amarraron, y dice que pusieron ¿cómo se llama? El horno 7 veces más caliente que lo normal. ¿Sí? Y a los sátrapas, a los soldados de Nabucodonosor, abrieron la puerta del horno para echarlos, y el puro calor que salió consumió a los soldados que los introdujeron. Y había manera de ver qué estaba pasando allá adentro, y entonces estaba viendo a Nabucodonosor y dice: ¿que no andan caminando ahí? Andaban caminando los 3. Y dijo Nabucodonosor: ¿que no son 4? Pero si echamos 3, porque hay 4. ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios era el que cubría a esos 3. Estaban viendo 4 personas, porque el Espíritu de Dios es el que cubría la vida de esos 3. Y salieron ilesos totalmente, ¿verdad? Amado hermano, el Espíritu Santo está para darle vida, para impartirle poder. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu que lo disciplina, que lo corrige, que lo ayuda, que lo anima, que le muestra la justicia de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo con usted. Y no nada más eso, lo cubre, lo cuida, lo protege de toda situación. Es el Espíritu que se recibe al resucitar. Mientras usted no experimente el bautismo, usted solamente experimenta el Espíritu de vida que le fue dada mediante el perdón de pecados. Pero mediante el bautismo usted experimenta a un Espíritu de Dios todopoderoso. Los cielos son abiertos y viene. Hay personas que reciben a Jesucristo y reciben el perdón de sus pecados, y pasan años y años y años y no se bautizan. Y son personas bien débiles en el Evangelio. No crecen, no se desarrollan, no tienen fuerza, no pueden salir adelante, porque no experimentan el Espíritu de poder, porque no experimentan el Espíritu de verdad. Me decía una persona: hermano, tantos años leyendo la Biblia y no pasaba nada, pero ahora abro la Biblia y es un poder de Dios a través de su palabra, y una experiencia tan profunda de Dios hablando a mi vida y trayendo sanidad a mi vida tremenda. Claro,
porque el Espíritu de verdad está actuando en usted, iluminando los ojos de su entendimiento para que comprendamos con todos los santos lo grande, lo alto, lo ancho, lo profundo y lo maravilloso del amor de Dios para todos nosotros. Usted puede pasarse toda una vida cristiana sin la experiencia poderosa del Espíritu Santo. Hay personas que les venden la idea de que ser lleno del Espíritu Santo es que hablas en lengua y te tiras al piso. Yo mejor prefiero que ser lleno del Espíritu Santo es que la palabra de Dios me llene y conozca a Dios y me regocije en Dios, ¿verdad? Y si me tiro al suelo, me tiro de risa, hermano. Pero creo también que Dios es soberano como para someter la vida de una persona autosuficiente como yo, para poderlo poner en el suelo para que sepa quién manda y quién es Dios. Pero con una vez que me mandó al suelo fue suficiente, y eso fue hace más de 30 años. Y yo no se lo deseo a nadie. Pero fue una obra soberana de Dios. Nadie me tocó, nadie me empujó, ni nadie me hizo nada. Fue Dios tratando conmigo. Y las palabras fueron muy claras. Hoy he roto tu arrogancia, tu prepotencia, tu seguridad en ti mismo, ¿verdad? Y hoy te levantas de aquí como un hombre nuevo totalmente. Y así fue, hermano. Así fue. Amado hermano, la vida cristiana consiste en ese Espíritu de Dios en nosotros, con nosotros y por nosotros. No podemos hacerle frente a un mundo con tantos problemas. Usted tiene que orar por sus hijos y cubrirlos con el Espíritu Santo cada vez que están dormidos, al levantarse, al ir a la escuela, en todo momento. Usted tiene que cubrir al esposo, a su esposa, a todos, ¿verdad? Porque esa es la función sacerdotal de en tu casa, tener una cobertura espiritual. Pero si no se han bautizado, entonces no han resucitado a una nueva vida para que les sea impartido el Espíritu de Dios. Y se quedan viviendo una vida cristiana a media, en lugar de vivir una vida gloriosa. De manera que entonces, de los que están aquí hoy, que han recibido a Jesucristo como Salvador personal, que no se han bautizado y que hoy deciden bautizarse, pónganse en pie donde están. Los que van a bautizarse, ¿quiénes son? ¿Allá está una persona? ¿Quién más? ¿Quién más se va a bautizar? No esté pensando que si su marido se va a enojar o no se va a enojar. Ese es el problema de él. Usted nomás le informa con mucho amor. ¿Quién más se va a bautizar? Pónganse en pie, sí. Es más, vengan aquí al frente, vamos a saludarlos. Venga, vamos a orar por ustedes. Denles un aplauso a los que van a bautizarse. ¿Hay alguien más que esté luchando contra esto? Las mujeres siempre son más valientes que los hombres. ¿Hay alguien más que va a bautizarse? Damos gracias a Dios por estas dos hermanas. Y vamos a pedir a dos hermanas. Tú te acercas aquí a ella. Hermana, ¿se acerca usted a una de ellas? ¿Sí? ¿Usted? Sí. Venga. Acérquense a ellas. La iglesia extienda su bendición. Diga: Padre, hoy en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, pedimos que los cielos les sean abiertos y el Espíritu de gracia y de poder descienda sobre ellos en una vida de resurrección que honre tu nombre. Hoy las bendecimos y las recibimos en la iglesia, el cuerpo tuyo, por gracia. Amén. Felicidades. Denles un abrazo. Un abrazo.
Estas dos hermanas van a dejar el viejo hombre. El viejo hombre en la palabra de Dios significa nuestra vida antes de recibir el perdón de nuestros pecados. Es una vida antigua, una vida vieja. ¿Sí? Lo que éramos antes de ser cristianos bajo el dominio de la carne. El cuerpo de pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. No es el cuerpo biológico, es la naturaleza del pecado que está en nosotros. Dice que necesita ser destruido. Ahora que ustedes van a ser bautizados, el cuerpo del pecado y el viejo hombre son destruidos. La palabra destruidos es traducido como derrotados, privados de su poder. Diga conmigo en voz alta: el mundo, Satanás y todas sus huestes no tienen más poder sobre nuestras vidas. Los deseos pecaminosos de la carne son destruidos por el poder de Dios y no tienen más autoridad ni gobierno sobre nuestras vidas. Cristo es nuestra justicia, nuestra gracia y nuestra vida, para gloria de Dios. Amén. Dele un aplauso a Dios.